Buenas tardes, por petición del público retransmitimos desde Osaka. En concreto, Javier Medina nos pidió que grabáramos un vídeo sobre cristianismo primitivo en Osaka. No sé por qué, porque aquí cristianos no hay ninguno. Pero bueno, precisamente por eso es un buen contexto seguramente. Y comiendo cerdo además, que siempre ayuda. Entonces vamos a empezar con una pregunta a Javier Pérez Jara sobre el arqueólogo Filkenstein. ¿Cuáles son las tesis principales de Filkenstein, Javier? Pues la verdad es que no me acuerdo, ¿no? Pero Filkenstein es un arqueólogo famoso que publicó un libro junto con Silverman que se llama La Biblia Desenterrada. Es un libro que se ha hecho bastante famoso, aunque las principales tesis ya las han publicado William Dever y otro arqueólogo anteriormente, ¿no? Los 90, incluso antes. Es fundamental el que muchos de los hechos narrados ¿La Biblia? en la Biblia, sobre todo en el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, desde Génesis al Deuteronomio, son reescrituras posteriormente hechas a partir, sobre todo, fundamentalmente, del siglo VII a.C., ¿no? Y hasta luego el cautiverio de Babilonia y la llamada teología de la restauración bajo dominación persa y demás. Fundamentalmente los argumentos es que el éxodo es imposible y logísticamente porque y que los judíos fueron fundamentalmente cananeos, un pueblo semita cananeo, que decir que no es que vengan, según como dice la Biblia, de Abraham, que viene de la ciudad de Ur de Caldea, porque además Caldea no existía en los tiempos de Abraham, es decir, un conjunto todo de anacronismos continuamente. Es como esos cuadros de la Edad Media donde ves, dice, esto es Jerusalén, y se ve la gente con la armadura del siglo XIII o del siglo XII, pues entonces puedes ver más o menos dónde se ha hecho ese cuadro. Aquí es lo mismo, gracias a esos anacronismos, las rutas comerciales, la domesticación del camello, los pueblos que aparecen en las narraciones de los patriarcas que existen muchísimo más tarde, pues ven que son puros anacronismos. Al margen de la importancia histórica, que sin duda la tiene, ¿cómo afecta eso a la discusión sobre el origen de la idea de Dios? Bueno, fundamentalmente, más que el propio Silverman o Filkenstein, cuando atendemos a los estudios de John Day, de Oxford, o de Smith, es decir, una temprana historia de Dios, o los estudios de John Day sobre las mitologías cananeas y demás, se ve perfectamente que Yahvé no es una divinidad inaudita, sino que es una divinidad que viene del reino de Madián o del reino de Don, al norte de la península arábiga, y que por mecanismos que todavía no se conocen, pues se fundan con el dios El Shaddai, Elion, o el dios El, que es el dios supremo del panteón semítico cananeo. Eso se ve perfectamente en la literatura ugarítica, en el yacimiento de Ugarit, y perfectamente tú comparas las propiedades y la imaginería del dios El Shaddai o el dios Elion, que son lo mismo, es decir, el dios de la montaña, el dios supremo, el dios más alto, etc. Con la imaginería de Yahvé está calcada, y también con cosas de Baal. Es decir, hay un momento que incluso el dios más antiguo de los judíos es el dios El, y que viene Ezequiel, Daniel, etcétera, etcétera. Es decir, el propio Génesis te dice que Abraham va a la ciudad de Salem, que es Jerusalén, y ofrece el diezmo por primera vez a Melquisedec, que es el rey sacerdote, en el templo del dios El. Entonces pasamos de una situación politeísta, incluso él tiene esposa que también es una diosa, etcétera, etcétera, a una situación no monoteísta sino monolatrista, ¿verdad? Sí, bueno, el monoteísmo es un invento metafísico, es decir, no hay absolutamente ninguna religión monoteísta. De hecho, las partes más antiguas de la Biblia está diciendo que el dios El, o que Yahvé, tiene 70 hijos, un hijo por cada nación, y una parte muy graciosa del Deuteronomio cuando te dice que uno de los hijos del dios El es Yahvé, con lo cual es una parte que se olvidaron de reescribir con toda seguridad. La cuestión es que, y las partes más antiguas de la Biblia dicen que Yahvé, o el dios El, porque en la Biblia aparece Elohim, El, Elion, El Shaddai, Adonai, estos nombres para la divinidad suprema, aparece con un consejo de dioses. Dice, gobierna sobre un consejo de dioses, primero en una montaña como el dios El, y luego
pues encima del tercer cielo, que es una cúpula donde hay agua. Un dios supremo dentro de un panteón. Claro, de 70 dioses, y luego esos 70 dioses, con toda probabilidad, por influencia del zoroastrismo, del mazdeísmo, es decir, de los gatas, de la Vesta, etcétera, etcétera, Zoroastro, bajo dominación persa. Es decir, cuando se acaba el cautiverio de Babilonia, cuando Nabónido de Babilonia es derrotado, ¿no?, por Ciro II, y están bajo la dominación persa hasta Alejandro Magno en el siglo IV a.C., pues entonces están absorbiendo una serie de elementos, digamos, mazdeístas o zoroástricos o maniqueos, y entonces esos dioses menores, el consejo de dioses, se transforman en los ángeles. De hecho, otro ejemplo de cómo la mitología va evolucionando es Satán. Es decir, Satán, que significa el opositor, etcétera, es un ángel que sigue las órdenes de Dios, y los desastres naturales todos se explican a través de Yahvé. Es decir, hay muchos pasajes de la Biblia donde dice, yo Yahvé, yo el Señor, soy el creador de la luz y de las tinieblas, soy el creador del bien y del mal. O gente que se lamenta, ¿habrá algún mal que el Señor Yahvé o el Señor de los ejércitos no haya hecho sobre él? Mientras que ya, por ejemplo, en San Agustín, los desastres naturales se explican a través de influencia de espíritus malignos. Es decir, ahí ya, es decir, que la propia mitología va evolucionando. Es decir, ¿Cómo afecta esto a la tesis del animal divino de Gustavo Bueno sobre la vía política hacia el monoteísmo? Sí, bueno, yo diría que hay una vía política hacia el monolatrismo, o decía el monolatrismo, que es muchísimo más tardía de lo que habitualmente. Y sabemos más ahora de esa vía política que antes, precisamente por los hallazgos sobre la arqueología de la bíblica, ¿verdad? Sí, por supuesto, y luego también el monopolio que tenían los historiadores judíos, los historiadores cristianos sobre la propia filología y la historiografía bíblica. Es decir, porque cuando tú lees, por ejemplo, simplemente el Éxodo, al margen de que antes de que haya pruebas arqueológicas de que es imposible, logísticamente es absurdo. Es imposible que varios millones de personas, judíos que son esclavos, abandonen Egipto de un día para otro. Habría un colapso demográfico y un colapso económico en la época de Ramsés II, la época y esto mismo afecta estos análisis afectan a la propia historicidad, no solo del Éxodo, sino de la figura de Moisés, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto, completamente. Eso no tiene ningún sentido. Habría también un registro arqueológico enorme, un caos, de repente una subida demográfica gigantesca sobre el siglo III a.C. En la parte de Canaán, que sencillamente no hay. O cuando ves el registro arqueológico del sistema de unas 13 ciudades-estado que Josué y los demás van conquistando, pues cuando ves el registro arqueológico de Jericó o de las otras ciudades, probablemente solo una fue destruida por el pueblo judío y las otras están destruidas mucho antes por otros pueblos, y eso se lo fueron atribuyendo, lo van reescribiendo completamente. Es decir, la cuestión es que los judíos van, sobre todo de la perspectiva del reino del sur, van reescribiendo la historia por motivos políticos, hasta que una divinidad que es Yahvé, porque hay yacimientos arqueológicos tanto en Egipto, donde se ve que Yahvé es una divinidad guerrera del desierto, una divinidad nacional del reino de Edom, o como he dicho, de Madián, norte de la península arábiga, se fusiona con el dios Sens, el mítico cananeo, de la literatura ugarítica, de otro tipo de literatura cananea, y se ve perfectamente cómo va absorbiendo propiedades, etcétera, y como los diosecillos menores se van absorbiendo, y no se niegan en absoluto, porque empieza un momento donde se dicen los dioses que ayudan a las otras naciones son reales. Eso también lo dice San Pablo, solamente que son figuras maléficas. Hay una contradicción completa, porque Yahvé supuestamente domina todo. Sí, pero se le escapan algunas cosas. Hay varias narraciones en el Antiguo Testamento. Eso ya se rompe completamente en el Nuevo Testamento, donde la influencia del zoroastrismo es gigantesco. Es decir, Cristo es el Señor de la luz que va a derrotar a las tinieblas, el anticristo, etcétera, que tiene un maniqueísmo, los exorcismos, todas las posesiones demoníacas. Pero eso no existe antes. Sí, o sea que hay también una contradicción, lo que decías antes, entre la idea metafísica del Dios monoteísta y la idea religiosa de Dios, que siempre necesariamente pues está acompañado de algunos diosecillos, demonios. Bueno, que es una mitología completa, es decir, que aunque tuviese solo Yahvé es un personaje puramente antropomórfico completamente, que no tiene más misterio que yo que sé, que Ahura Mazda para el zoroastrismo, o que Marduk, o que Shamash para la mitología babilonia, o que Enlil, o que el dios Anu para la mitología sumeria. Sí. Y sin embargo, las religiones terciarias, aun siendo por su defensa filosófica a veces del monoteísmo, del Dios único, siendo precisamente porque le quita la parte mitológica, siendo la antesala del ateísmo, sin embargo, contienen y se sostienen históricamente
gracias a a todo ese cuerpo inmenso mitológico del que no se puede desprender, como la Iglesia Católica, por ejemplo, depende, pues, sería un suicidio quitarse del medio pues todo el dogma. Pero que eso sería otra vez del deísmo, es decir, cuando se dice la Revolución Francesa es atea, no es deísta, es el supremo, etcétera, o jacobino, o el deísmo. Sí, o sea que Santo Tomás no es Lessing, vamos, que tú no te puedes... No solo eso, sino que hay elementos, a mi juicio, a veces, aunque la profundidad filosófica sea menor, el propio, digamos, pensadores romanos, donde se habla, por ejemplo, en Barrono se dice que una teología mítica, literalmente mítica, que es para los poetas y cosas de esas, y frente a una teología filosófica y demás, mientras Santo Tomás está diciendo que son dogmas que son literales y lo que pone a prueba el respeto que tenemos por Santo Tomás en algunas cosas, es decir, los cuerpos gloriosos, los ángeles, los demonios. Sí, hay partes absolutamente mitológicas que son necesarias para el propio sistema de Santo Tomás. Pues claro, son distintas narraciones que aquí la propia coherencia sería un fundamentalismo, un racionalismo, vamos a decirlo así, pensar que la coherencia lógica va a primar sobre otro tipo de componentes sociales, económicos o culturales de esa época, lo que fueron conscientes completamente. Si Agustín es consciente, pues Agustín dice, Dios es incorpóreo, Dios es eterno, y sobre todo él es consciente de esa contradicción y la salta. Dice, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo de los ángeles? Donde Dios no tiene objeto de pensamiento. Dice, bueno, pues idear el infierno para que haga esas preguntas, y que ellos llegan a esa contradicción. Es decir, prácticamente mi punto de vista es que prácticamente todas las contradicciones que dice el ateísmo esencial fueron ya dibujadas o sospechadas o incluso indagadas. Lo que pasa es que luego con el cerrojo teológico, exactamente, es decir, que un Dios infinito negaría al mundo, que un Dios incorpóreo, que es antropomórfico, es imposible, que un Dios inmutable no puede hacer milagros, que es un ser simplicísimo, y todo ese mosaico que hace que no ya que Dios no exista, sino que la propia idea de Dios sea una paraidea o una pseudoidea, que es un mosaico de imágenes antropomórficas contradictorias, agrupadas en una totalidad imposible, con dimensiones metafísicas sacadas, sobre todo la metafísica griega. Prácticamente todas han sido atisbadas o incluso literalmente analizadas por los teólogos, que luego pues hacen la marcha atrás, pero ya las conocían completamente. Es decir, no tiene misterio. Tienen que lidiar con la mitología, con el pensamiento mitopoético, que también ocurre en todas las religiones, además religiones superiores, por ejemplo, lo que es el taoísmo, el confucianismo, Buda. Es decir, tú lees los textos más antiguos de Buda, Pali y demás, Buda es agnóstico completamente. Y luego, sin embargo, pues hay diosecillos menores, no los textos de Pali, sino en los templos y demás, los bodhisattvas, es decir, en el taoísmo histórico del budismo. Evidentemente, que eso es una parte de las religiones positivas, terciarias, positivas, son constitutivamente, tienen una parte constitutivamente de mitología, de pensamiento mitopoético, porque si no desaparecerían como propia religión. Ya que estamos en el lejano oriente y el imperio del sol naciente, y estar hablando de religiones, ¿qué parte de verdad tiene que las religiones de esta parte del mundo tienen menos elementos mitológicos entonces? Porque ayer estábamos hablando con un monje budista que nos intentaba convencer de eso, pero claro, efectivamente esto está lleno de diosecillos. Bueno, sí, los textos más antiguos, sencillamente. Es decir, cuando uno lee los Analistas de Confucio explica de modo, digamos, revolucionario, vamos a decirlo así, en el siglo VI para la época de Cristo, donde ni siquiera China está unificada, en el estado del mundo compite con... Es decir, explica la moral, la política, la familia, etcétera, sin apelación a una revelación sobrenatural. Habla de la voluntad del cielo, pero ese cielo es impersonal. Lo más mitológico es la adivinación, pero la adivinación es un mecanismo impersonal también completamente. Y cuando los discípulos le dicen, maestro, existen los espíritus del culto, dice, no, déjate esas cosas y céntrate en los asuntos. Si no entiendes la vida, ¿cómo vas a entender la muerte? Déjate esas cosas. Y en aquel tiempo, ese, digamos, agnosticismo ya es tremendamente peligroso. Por ejemplo, Fray Ceferino González, el primer autor de una enciclopedia filosófica, enciclopedia en español, dice que Confucio es un peligroso materialista. Un peligroso materialista precisamente porque no son tontos. Dice, aquí quien no está conmigo está contra mí completamente. Y Lao Tse lo mismo, es decir, el Tao Te Ching. Es decir, el Tao es una entidad impersonal completamente, que los elementos filosóficos serían solamente por el componente negativo en lo que tienen contra el pensamiento mitopoético, contra lo que hemos llamado otra vez la híbrida del antropomorfismo, la híbrida del zoomorfismo. Es decir, trata de explicar todo por categoría antropomórfica, el artificialismo del salvaje.
ve la cabaña y dice, ¿quién ha hecho esta cabaña? Ve el arco y de repente aplica esos mecanismos de explicación causal de la morfología artificial que son necesarias a las morfologías naturales porque son análogas. Sí, pero que es del salvaje, pero que no hay que olvidar que el propio Gustavo Bueno, en el último libro que publicó, El ego trascendental, se las aplica a Santo Tomás. Claro, las tres primeras vías de Santo Tomás son mitopoéticas completamente. El de Demiurgo no solo de Demiurgo, sino el propio Dios cristiano, lo que tiene de sumo arquitecto, sigue siendo un reducto del salvajismo. Dice que la teología natural, que domina pues 0,1% de la población, evidentemente, porque eso como simplemente tú hablarle de la gente, yo que sé, que está en gran poder o lo que sea, hablarles de del acto puro y demás. Es decir, que cuando se habla de la creación, de la nada, etcétera, pues ya tiene una importancia metafísica mucho más grande, pero que en cuanto de Demiurgo del mundo, en cuanto regidor providencial del mundo, pues siguen esos esquemas milenarios, mitopoéticos. Sí, de importancia fundamental para que los antropólogos sigan haciendo tesis por lo pronto. No, y para el desarrollo histórico de nuestro mapa del mundo, por supuesto. Por supuesto, completamente. O sea, incluso la idea de ego trascendental. Sí, por supuesto, porque precisamente las necesarias críticas, las críticas necesarias al antropomorfismo, al zoomorfismo, de la metafísica que arrastraron al ego. No siempre, pero tendían a arrastrarlo y a poner al ego como algo pues totalmente subordinado a otros mecanismos que era absolutamente necesario en aquella época contra el delirio del antropomorfismo, que aquello está un poco en el siodo, porque cuando el caos es impersonal, dice al principio está el caos, con poco que luego San Juan dice, al principio está el verbo, es decir, la cuestión es que precisamente esa crítica necesaria, ese antropomorfismo, pues arrastran como el tabú del ego o el materialismo eliminativo, es decir, las sustantivaciones metafísicas que ha hecho el espiritualismo sobre la vida psíquica han sido tan delirantes que la crítica a veces te arrastra todo y dice, no, pues los contenidos psíquicos no existen, es todo el cerebro, etcétera, y acaba arrastrándose completamente. Ahí se acerca por ejemplo el principio de mensura de Protágoras, que el hombre es la medida de todas las cosas completamente, evidentemente se acerca, o esto es importante porque lo subraya Heidegger mucho, la protofenomenología de los filósofos griegos. Por ejemplo, cuando Aristóteles dice las cosas son pragmatas, y entonces Heidegger pues argumenta que las cosas y las sustancias que analiza Aristóteles siempre están en correlación con la existencia humana en sus funciones, es decir, la materia, la forma, la cantidad, etcétera, que no son categorías absolutas, según Heidegger, sino que están fundamentalmente en correlación con la existencia humana y sus ocupaciones más inmediatas, prácticas, etcétera. Es decir, que por tanto no es que no hay un falso dualismo, es decir, sino lo que hay son tendencias más dominantes que otras. Entonces, claro, la idea de Dios como datos formaron, etcétera, pues sobre todo en la Edad Media y demás, el antiguo régimen ayudó sobre todo a subrayar hasta qué punto era un modo mitopoético, metafísico de reconocer la presencia del ego en la configuración de un mundo. Sí, que el mapa del mundo sirve para orientarse y por tanto pues tiene que tener siempre algo de verdad, porque si no, no sirve para orientarse. Otra cosa es que tengas que... Bueno, el piso de falsa conciencia. Exactamente, no se puede aceptar tal cual, sino que hay que denunciarlo filosóficamente, pero a la vez... sobre todo ver que esto desarrolla, por ejemplo, la filosofía habría sido imposible sin la mitología. Exactamente, por ejemplo, todo el análisis de Siodo, esa taxonomía de dioses, sus dioses, relaciones entre ellos, pues no está de un modo preconfigurando, es decir, que el pensamiento no se ha burlado, es decir, los propios mitos, es decir, son mitos icónicos personales que se van transformando en mitos pues abstractos, en mitos impersonales, por ejemplo los átomos, es decir, nos vamos a coger como primer analogado del mito, pues una esfera o lo que sea, o piezas, cosas impersonales que encajan, que sigue siendo un mito, pero eso es un mito impersonal que está criticando el animismo, etcétera, que no se trata de por supuesto, de un corte total entre el pensamiento mitológico, porque hay mitos abstractos, hay mitos impersonales. Bueno, pues vamos a terminar con un animal divino japonés. Buenas noches y buena suerte.